Bien, en este video vamos a tratar lo que corresponde, ¿sí?, a la opción de prestadores, ¿sí?, como del grupo de data de planillas. Esta es una de las opciones bastante interesantes del presente sistema, puesto que se trabaja a nivel de prestadores y eso se divide en categorías. Por ejemplo, la categoría de trabajador, pensionista, personal de información, personal de terceros y derechohabientes. Es decir, que desde acá se puede ingresar toda la información que SUNAT nos pide para tener registro, ¿sí?, y la misma puede ser importada directamente con estos archivos que genere el presente sistema. Ok, veamos. Este formulario está dividido, ¿sí?, en lo que corresponde exactamente 4 pestañas, ¿sí?, las cuales la primera es lista de prestadores. En esta nosotros vamos a poder identificar todos los trabajadores que nosotros tenemos a la fecha. En esta pestaña nosotros vamos a poder modificar o eliminar información de un determinado prestador, ¿sí?, de ser el caso, ¿no? La siguiente opción corresponde a datos generales. En datos generales nosotros podemos encontrar acá primero las categorías de prestador, ¿sí? Dependiendo de la opción que nosotros marquemos, se irán habilitando las pestañas correspondientes, ¿ok? Bien, por ejemplo, vamos a seleccionar la pestaña de trabajador y nosotros tenemos habilitada ya lo que corresponde a los datos de identificación, por ejemplo. ¿Sí? Los datos de identificación en el grupo de generales tenemos, por ejemplo, ¿sí?, el tipo de documento de identidad, el número, ¿sí?, por ejemplo voy a ingresar el siguiente DNI, ¿sí?, y nosotros podemos hacer búsqueda directamente a través de una consulta. Vamos a ir ingresando entonces lo que corresponde, por ejemplo, el cargo, ¿sí?, por ejemplo, conductor, ¿sí?, por ejemplo, ese es, ¿sí?, vamos a ir ingresando los demás datos relacionados a cargo. Vamos a hacer una demostración de información para lo que correspondería en este caso el T-registro, ¿sí? Voy a ingresar lo que corresponde al cargo, ¿sí?, el teléfono, ¿sí?, por ejemplo 01, que correspondería, ¿sí?, 1 en este caso, Lima y Callao. Si nosotros no recordamos exactamente el código y no queremos usar la lista desplegable porque nos parece de repente demasiado extensa, podemos utilizar el buscador, ¿sí?, que en este caso nos va a mostrar exactamente, ¿sí?, la tabla con la cual vamos a trabajar. Simplemente seleccionamos, ¿sí?, seleccionamos y nos va a mostrar el código correspondiente en el recuadro que le corresponde. Si vamos a ingresar el número, por ejemplo, ¿sí?, puede ser este número. En lo que corresponde a país de emisión está deshabilitado, no es eso el caso, porque el tipo de documento es DNI. Fecha de nacimiento, voy a ingresar, por ejemplo, ¿sí?, el 01 del, por ejemplo, no sé, a ver, 1990, creo que está bien. El sexo, masculino, ¿sí?, estado civil no es necesario acá. El correo electrónico sí vendría a ser necesario, ¿sí? Por ejemplo, voy a ingresar esta información y además, y por cierto, debe ser un correo válido, ¿sí? Caso contrario nos mostrará error y el mismo sistema nos hará la validación correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el respectivo correo. Sí, tenemos también los datos de los de depósito de sus remuneraciones. Acá nosotros vamos a seleccionar en qué banco se le va a hacer el depósito, ¿sí? Se le ingresará el número de cuenta de su respectiva cuenta corriente, la moneda, el banco de depósito de CTS también es necesario para esos casos, ¿sí?, su respectivo número de cuenta, su moneda, y tenemos lo que corresponde a los datos de la dirección, ¿sí? Acá nosotros podemos ir ingresando hasta dos direcciones diferentes. Por ejemplo, vamos a seleccionar en la dirección número 1, vamos a seleccionar, por ejemplo, un jirón, nombre del jirón, por ejemplo, Mateo Pumacagua, ¿sí?, número, ¿sí?, 1163, departamento interior, en este caso no tiene, ¿sí?, etapa tampoco, tipo de zona, ¿sí?, por ejemplo, esto es una zona residencial, nombre de la zona, por ejemplo, la Alameda, puede ser, ¿sí?, y alguna referencia, ¿sí?, por ejemplo, frente al Parque Cáceres, ¿sí?, o el ubigeo, ¿sí?, podemos utilizar el buscador. Vamos a seleccionar por acá, acá está seleccionado a nivel
de códigos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por acá. Sí, el código de Lima vendría a ser en este caso el código. A ver, el código de Lima sería. Sí, el código de Lima es 14. ¿Sí? Por lo tanto, el código que nosotros vamos a ubicar sería el código que empiece con un 14. ¿Ok? Acá está el código. ¿Sí? 14. O en todo caso, si nosotros no queremos buscar de esa manera, ¿sí? No queremos buscar desplazándonos en la lista desplegable, podemos ingresar el detalle, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la dirección corresponde, en este caso corresponde a Jesús María, ¿sí? De la tabla número 28, acá tenemos, simplemente lo seleccionamos y ahí está el código de ubigeo, ¿sí? El ubigeo en este caso. Bien, eso sería en cuanto a la información de la dirección número 1. Si nosotros ingresamos en dirección número 2, sí, también es válido. Lo único detalle que debemos tener cuando ingresemos dos direcciones vendría a ser que debemos seleccionar con qué dirección nos vamos a atender en este caso para lo que es salud, ¿no? ¿Sí? Con la dirección número 1 o con la dirección número 2. Pero si dejamos con una sola dirección, eso queda deshabilitado y queda entendido que es una sola dirección. ¿Ok? Vamos a dirigirnos a la pestaña de trabajadores. ¿Sí? Tenemos acá los datos laborales. La fecha de ingreso, por ejemplo, vamos a ingresar el 01 del 2017. El tipo de trabajador puede ser, por ejemplo, ejecutivo, ¿sí? No hay ningún problema. Si es que está afecto a asignación familiar. A ver, el tipo, en este caso vamos a seleccionar también si es que le corresponde asignación familiar, vamos a decir que sí. El régimen laboral en el cual está trabajando, por ejemplo, el 728. Categoría ocupacional, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá 01 ejecutivo. Seguimos indicando que si no deseamos marcar acá, simplemente podemos seleccionar algún ítem utilizando el buscador, ¿sí? Eso no hay ningún inconveniente. Tenemos por acá, por ejemplo, ¿sí? La situación educativa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser universitaria completa, ¿sí? Concluidos en el Perú, ¿sí? Recordemos que en este caso el T-Registro nos pide información relacionada, ¿sí? a los estudios completos, ¿no? La institución educativa, ¿sí? Podemos seleccionar acá, por ejemplo, o en todo caso a través de acá. Sí, voy a seleccionar en este caso lo que corresponde a Universidad Nacional Mayor de San Marcos y seleccionaré también lo que corresponde la carrera. ¿Sí? Acá voy a seleccionar, por ejemplo, la carrera de contabilidad. ¿Ok? El año de egreso, por ejemplo, la ocupación, ¿sí? Vamos a seleccionar por acá. En lo que corresponde a la ocupación, puede ser, a ver, puede ser por acá. Vamos a buscar por acá sí, puede ser esto, gerente de tienda, no hay ningún inconveniente, solo es una demostración. El tipo de contrato con el cual está trabajando, decreto legislativo 128, plazo indeterminado. La situación, activo. Tipo de pago va a ser depósito en cuenta. La periodicidad, seleccionaremos por ejemplo mensual. El importe de la remuneración básica, por ejemplo unos 3.500 soles, ¿sí? En el caso de que tenga jornal, simplemente marcamos e ingresamos el importe diario. ¿Okay? En los datos de la seguridad social, seleccionaremos qué tipo de régimen le corresponde. Régimen de salud, en este caso vamos a ingresar de salud regular. El régimen pensionario, de ser el caso de seleccionar por ejemplo una AFP, debemos ingresar también el código único y el tipo de comisión con el cual está trabajando, ¿no? Si ya sea por flujo o mixto, ¿sí? Bueno, regresemos en todo caso a lo que es ONP. Si es que tuviese cobertura de pensión, un seguro, ¿sí? Llámese ONP o un seguro privado, marcaríamos acá. Igual manera, un seguro cobertura de salud, ¿sí? Ya sea por e-salud o por una empresa prestadora de servicios, marcaríamos estos conceptos, ¿no? De ser el caso que corresponden a datos de seguridad social. ¿Sí? En lo que corresponde al RUC, ¿sí? Ingresaremos acá el número de RUC y el código de establecimiento. En este caso, como no tiene establecimientos anexos, ingresaremos por ejemplo 000, ¿no? Los datos de la jornada laboral, vamos a decir que es una jornada de trabajo máxima con 8 horas por día. Esto de 8 horas no se declara exactamente en lo que corresponde en el T-Registro, pero nos va a servir a nosotros al momento de determinar el importe por hora, por ejemplo, de las horas extras, ¿sí? No hay ningún inconveniente, para eso utilizamos esto.
Y además esto debe ser entre mínimo 4 y máximo 8, ¿no? Situación especial, ninguno, ¿sí? Puede ser trabajador de confianza, trabajador de dirección, y que por cierto esa información también se va a presentar en lo que corresponde a la boleta de pago, ¿no? Si es discapacitado, si está sindicalizado, y además tenemos datos adicionales, ¿sí? Datos adicionales como por ejemplo si es que percibe rentas de quinta exoneradas, vamos a decirle que no, de forma predeterminada, está marcado como no. Y el convenio para evitar la doble tributación, simplemente seleccionaremos no de ser el caso. Una vez que hemos ingresado esa información, con todo esto nosotros ya podemos dar de alta a un trabajador a través del PLAME, ¿no? Veamos, voy a guardar esta información, ¿sí? Acá si es que hubiese algún error nos va a avisar el sistema, o si es que falta algún tipo de información, si relacionado en este caso a trabajador, nos mostrará el sistema, ¿no? Notemos que nos está también habilitando para poder ingresar un nuevo prestador, en este caso ya sea trabajador, pensionista, ¿sí? Personal en formación o cualquier otro de las categorías que el sistema está habilitando. Bien, veamos entonces en lo que corresponde a pensionistas, tenemos los mismos datos generales, y además tenemos la información relacionada a pensionistas, ¿sí? Que se debe seleccionar en esta pestaña, ¿sí? Que corresponde. No solamente queda habilitado la opción que le corresponde a esta categoría, ¿no? Por ejemplo, personal en formación, todo eso nada que ver con lo que es pensionistas. Si nosotros seleccionamos personal en formación, también queda habilitado los datos de identificación, y además se habilita los datos de personal de formación, ¿no? Toda esa información se está habilitando de acuerdo a la categoría con la cual estamos trabajando, ¿ok? Personal de terceros, de igual manera, datos de identificación y lo que corresponde, sí, a sus datos adicionales. Bien, y lo mismo sucede con derechohabientes, sus datos de identificación y lo que corresponde a los datos del respectivo derechohabiente, ¿no? Sí, toda esa información ya es exactamente la misma con la que se trabaja en el T-Registro. Si es que nosotros ya manejamos esos conceptos, ¿sí? Toda información que SUNAT nos pide para este tema, será totalmente sencillo, ¿sí? Ingresar información acá, ya que es exactamente la misma, ¿no? Las mismas opciones, las mismas tablas paramétricas que SUNAT tiene en lo que es clave SOL, con lo que es SUNAT operaciones en línea, como también la que se está mostrando en este formulario. Bien, hemos ingresado entonces un trabajador, vamos a ver cómo se puede modificar inicialmente, ¿sí? Voy a verificar entonces, acá está el trabajador que acabamos de crear, y este es todo el detalle que nosotros podemos hacer la modificación respectiva, ¿ok? Podemos modificar, en todo caso darle de baja, ¿no? Eliminarlos. ¿Sí? No, tengamos en cuenta que si el trabajador ya está incluido en algún concepto de planilla, ¿sí? Por ejemplo, un determinado mes ya laboró, ese trabajador no se puede eliminar, sino solamente se puede dar de baja, ¿ok? Y eso el sistema te lo va a ir avisando también. Bien, veamos cómo es que los datos que acabamos de ingresar podemos nosotros presentarlos para lo que corresponde al T-Registro. Nos dirigimos a la opción de T-Registro del grupo planillas electrónicas, vamos a seleccionar alta de trabajador, por ejemplo, ¿sí? La primera estructura que nos solicita corresponde a la estructura número 4, llamada datos generales del trabajador, pensionista, personal en formación, de ser el caso, ¿no? Voy a eliminar este trabajador, ¿sí? Y voy a volverlo a ingresar, por ejemplo, ¿sí? Acá está el trabajador, y voy a visualizarlo, ¿sí? Una vez que he seleccionado el trabajador y he agregado haciendo doble clic, en la parte derecha me va a ir mostrando todos los datos de los trabajadores en los cuales yo voy en este caso, con los cuales voy a generar el archivo TXT. Sí, en la parte inferior tenemos, por ejemplo, las opciones de ver en formato de Excel, ¿sí? Lo que va a hacer esto es nos va a mostrar a través de la estructura, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos ingresado de este proveedor. Si nosotros utilizamos la otra opción que corresponde a ver formulario principal, lo que va a hacer es mostrarnos el formulario de prestador, que es justamente de ahí donde proviene la información, ¿no? Podemos hacer las modificaciones acá y eso se actualiza en este formulario también. La otra opción corresponde a generar archivos de importación, ¿sí? Para esto ya se supone que toda la información que nosotros tenemos seleccionado en lo que es el listado de prestadores para el archivo ya han sido verificados, o ya son todos los archivos todos los prestadores con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? Para esto, ¿sí? Para esto es un requisito que primero se debe
visualizarlo en los formatos de Excel. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Verifiquemos, ¿sí? Les voy a mostrar solamente cerrado para mostrarles. Acá tenemos, ¿sí? El archivo, la estructura número 4 y todos los conceptos que SUNAT nos ha establecido para esta estructura, los 41 campos que corresponden, ¿sí? A los datos para este tipo de archivo de importación, ¿sí? Acá tenemos toda la información que SUNAT nos solicita y además tenemos nosotros acá un campo o una fila de detalle de cada uno de los campos, el cual contiene comentarios que nos va a ir sirviendo a nosotros para ir configurando, ¿no?, nuestra información de ser el caso. Bien, tenemos también por acá lo que corresponde el número de campo, el tipo de dato, ¿sí? Llámese texto, fecha o número, la longitud máxima que permite esta información, ¿sí? Y el detalle, ¿sí? El detalle que acabamos de ingresarlo. Regresemos nuevamente al registro, a la estructura número 4. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a visualizarlo en Excel, ¿sí? Si tuviésemos varios trabajadores, nos mostrará todos los trabajadores acá. Una vez que nosotros tenemos en Excel, podemos generar el archivo de importación, ¿sí? ¿Son correctos los datos mostrados en la hoja de Excel? Vamos a decirlo que sí. Y ya tenemos generado nuestro archivo en la ruta que corresponde al disco C en la carpeta gestor de planillas. El resto es nombre de la empresa y periodo, ¿ok? Bien, eso sería entonces en cuanto a la estructura número 4. Vamos a dirigirnos a la estructura número 5, datos del trabajador. Procesamos, ¿sí? Voy a eliminar esto, ¿sí? Porque eso era de pruebas anteriores. Voy a volver a trabajar con este caso de este trabajador que hemos agregado. Voy a hacer la importación o ver los formatos en Excel. Sí, acá están. Permítanme mostrarles. Sí, estos son todos los formatos. En este caso solo tiene 23 campos y corresponde justamente a los datos del trabajador. ¿Ok? Voy a generar su archivo de importación entonces. Acá está. Y voy a continuar con lo que son la estructura número 11, llamado datos de periodos. ¿Ok? Datos de periodos, voy a agregar al trabajador, ¿sí? Doble clic, voy a dirigirme, ¿sí? Voy a dirigirme en este caso a ver el formato en Excel. Si nosotros nos damos cuenta, acá información falta, ¿sí? Acá está faltando. Vamos a utilizar el formulario principal. Una vez que está seleccionado, vamos a usar la opción ver formulario principal. Acá está nuestro trabajador. Haciendo doble clic se habilitan las opciones para nosotros hacer el registro de esa información. ¿Por qué no nos muestra de forma predeterminada? Porque justamente estos son más temas de fechas, ¿no? Son conceptos que no se han ingresado inicialmente por el módulo de prestadores, ¿sí? Acá para dar de alta, por ejemplo, se habilita el tipo de registro, ¿sí? Vamos a dar el tipo de registro 1, periodo, que sería fecha de inicio, ¿sí? Fecha de inicio, que ingresaríamos la misma fecha con la cual en este caso hemos iniciado el vínculo laboral con este trabajador. Sí, solamente eso, ¿no? Acá queda habilitado también el motivo de fin de periodo por el caso de que quisiéramos darle de baja a este trabajador, ¿no? Esto es básicamente la estructura número 11. Voy a modificarlo, ¿sí? Ya está. Y si yo quisiese seguir agregando otro tipo de información, simplemente voy seleccionando el tipo de registro, ¿sí? Si es, por ejemplo, vas a doble clic. Si es, por ejemplo, periodo, tipo de trabajador, si voy a cambiar lo que es el régimen de aseguramiento de salud, régimen pensionario, todo lo que tenga que ver con fechas, vamos a trabajar con la estructura número 11, tanto en este formulario con la cual ingresaremos su fecha de inicio, su fecha de fin respectiva y se habilitará su respectivo campo con el cual iremos a trabajar, ¿no? En este caso solo estamos dando de alta, por eso que he ingresado lo que corresponde a periodo y fecha de inicio. Bien. Voy entonces a hacer ver en formatos de Excel y acá me está mostrando la información que acabamos de registrar, ¿ok? Es la información que ha agregado el sistema y nosotros podemos generar el archivo de importación, ¿ok? Eso sería entonces en cuanto a la estructura número 11. Vamos a ver la estructura número 17, corresponde en este caso al domicilio, a lo que es el establecimiento donde labora el trabajador. Sí, vamos a seleccionarlo, vamos a dirigirnos a formatos en Excel, verificamos que esta información esté correcta, ¿sí? Acá está. Sí, justamente si nosotros verificamos, tiene toda la información, solamente no está en este caso el país de documento, el país
del emisor del documento, que en este caso no es obligatorio porque es un DNI, ¿no? Una vez que tenemos entonces toda esa información, porque recordemos que esa información ya lo ingresamos, ¿sí? El establecimiento en el cual va a laborar lo habíamos ingresado en los campos de prestadores, por lo tanto no es necesario volverlos a visualizar, ¿sí? Pero si queremos modificarlos por X motivo, tenemos la opción de ver formulario principal, y ahí podemos modificarlos, ¿no? Vamos a generar el archivo de importación y ya vamos teniendo entonces los 4 primeros archivos o las 4 primeras estructuras, ¿sí? Veamos la estructura número 29, datos de estudios concluidos, ¿sí? Recordemos que nosotros a ese trabajador lo estamos registrando como ese universitario completo, ¿no? Por lo tanto, seleccionamos, vamos a dirigirnos en este caso a ver formato en Excel, ¿sí? Nos falta información acá, probablemente sí nos esté faltando. Vamos a visualizar el formulario principal. En el formulario principal, ¿sí? Acá está, lo relacionado acá, es lo relacionado, a ver, acá, a datos concluidos en el país, el código, el año, el código de carrera y todo eso, ¿no? Entonces no nos está faltando información y debemos nosotros volver a visualizar en el formato de Excel y generar el archivo de importación solamente. Ok, ya hemos generado entonces todas las estructuras para este proceso de alta del trabajador. Una vez que tenemos esta información, vamos a salir y nosotros podemos verificar, ¿sí? Nosotros podemos verificar que lo que corresponde, ¿sí? Que corresponde a las estructuras que acabamos de crear. Acá tenemos, ¿sí? Esos son los archivos que hemos creado, ¿no? Si bien estos 3 primeros son son trabajados de lo que es Plame, ¿sí? No nos hacemos ningún inconveniente porque eso tampoco lo va a identificar lo que es en este caso el validador de lo que corresponde el PBS de registro, ¿no? Vamos a hacer la validación entonces, para eso utilizamos el aplicativo de SUNAT, el PBS registro, para validar toda información de estas 5 estructuras que acabamos de crear, ¿sí? Validar archivos de importación, añadimos el archivo. Sí, voy a dirigir en este caso, estamos trabajando en lo que corresponde en el disco C, gestor de planillas, Perú contable, periodo, y seleccionamos, ¿sí? Los 5 registros que hemos trabajado, ¿sí? Como les decía, acá no se va a mostrar nada que sea diferente a registro. Seleccionamos, hacemos clic en validar, ¿sí? A ver, y acá hay un inconveniente, ¿sí? Acá hay un inconveniente y lo que está pasando acá es que justamente para que ese proceso de validación quede activado, sí se debe iniciar el PBS de registro de forma y se debe ejecutar como administrador, ¿sí? Si no, no hace la validación, que es lo que nos acaba de pasar, ¿sí? Voy a ingresar nuevamente, voy a copiar el RUC, ¿sí? Voy a copiar el RUC y voy a ingresar al registro, ¿sí? Ok, estoy ingresando. Bien, vamos a seleccionar entonces lo que corresponde a los archivos que hemos creado, ¿sí? Procedemos a hacer la validación, ¿sí? Y como resultado podemos ver acá, ¿sí? Que primero los archivos para el registro están completos, ¿no? Es decir, que todas las estructuras son las que SUNAT nos ha pedido. Y como podemos ver, tenemos errores acá en la estructura 1.5, en la estructura 11, ¿no? Veamos el detalle. Sí, si envía información para un trabajador en la estructura 11, debe enviar el tipo de trabajador. No hay problema acá. El problema acá que nos está detectando el validador de registro es que cuando nosotros estamos dando de alta a un trabajador, ¿sí? debemos dar de alta en la estructura 11 tanto en la afectación a la salud, ¿sí? De ser el caso, a la ONP, ¿sí? De ser el caso, y todo lo demás, todos los conceptos que tengan que ver a este caso, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Nosotros debemos modificar la estructura número 11, ¿sí? Como lo vamos a hacer a continuación. Nos vamos a dirigir al registro del sistema, ¿sí? Alta de trabajador, ¿sí? En la estructura número 11, ¿sí? Acá nosotros podemos ver que solo estamos trabajando con una opción, ¿sí? Que justamente es la primera que habíamos seleccionado, periodo, ¿sí? Con esto lo que estamos indicando a SUNAT, que estamos dando de alta a un trabajador solo la fecha de inicio. Y recordemos que también nosotros hemos agregado otros conceptos, como por ejemplo, en que está afecto a ONP. ¿Sí? Para eso nosotros vamos a agregar nuevamente a este trabajador, haciendo doble clic, ¿sí? Nos pregunta si deseamos agregarlo nuevamente, vamos a decirlo que sí.
tenemos en esta lista 2 ítems con este mismo trabajador, ¿sí? Para lo cual el último hacemos doble clic y vamos a trabajar en este caso el tipo de trabajador, ¿sí? Es decir, que vamos a dar de alta al tipo de trabajador que hemos seleccionado como ejecutivo. Desde cuando empieza como ejecutivo sería la misma fecha en este caso, ¿sí? Enero del 2017. Además, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a agregarlo nuevamente una tercera vez y vamos a habilitarlo el tipo de régimen de aseguramiento de salud, ¿sí? En este caso hemos seleccionado como salud regular y por lo tanto debemos darle de alta también acá, ¿sí? Que sería la misma fecha, 2017. Modificamos, ¿sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Para en este caso de la ONP, agregamos nuevamente a ese trabajador el último registro, ¿sí? Vamos a seleccionar régimen pensionario, ¿sí? El régimen pensionario que nosotros hemos seleccionado ONP, vamos a darle de alta la misma fecha, ¿no? 01 del 2017. Modificamos, ¿sí? Y recién nosotros podemos visualizarlo, esta información en Excel, y recién podemos generarlo. Si nosotros verificamos, tenemos 4 registros, ¿no? Que corresponden a este tipo a este mismo contribuyente, ¿sí? Voy a exportarlo el archivo, ¿sí? Acá tenemos esta información. Una vez que nosotros hemos actualizado la información inicial que correspondía a la estructura número 11, que justamente nosotros habíamos iniciado la primera línea, que estábamos dando de alta al trabajador simplemente, el periodo, ¿sí? Cuando nos faltaba dar de alta el tipo de trabajador, ¿sí? El régimen pensionario y el régimen de salud, ¿sí? Esos 3 conceptos nos faltaban, por lo tanto, ahora que ya está actualizado, volvemos a hacer la validación en el PBS de SUNAT. Añadimos archivos, nuevamente cargamos en conjunto y acá hacemos la validación, ¿sí? Como se puede notar, es por eso el detalle que SUNAT nos está indicando, ¿no? Por eso que SUNAT no nos permitía hacer la validación de este archivo. Una vez que nosotros hemos hecho la validación, recién vamos a generar el archivo, ¿sí? Seleccione el directorio donde desea crear. Bueno, vamos a seleccionar donde deseamos crearle ese archivo. Vamos a indicarle que sea en el escritorio, ¿sí? A ver, vamos a seleccionar, en todo caso vamos a seleccionar en lo que corresponde al equipo, nos vamos a ir a documentos y acá seleccionamos la carpeta, ¿ok? Una vez que tenemos seleccionada la carpeta, vamos a generar el archivo comprimido, el zip, y ese será el archivo que a través de la página de SUNAT con la clave SOL estaríamos dando de alta, ¿no? No vamos a continuar con este proceso porque justamente ese proceso sería equivalente a dar de alta a un trabajador para esta empresa, ¿no? Pero cuando ya sea en la vida real, ¿sí? Porque esto solamente es una demostración, ¿sí? Obviamente el último paso sería cargarlo, ¿no? Toda la información que nosotros hemos ingresado por este medio nos ha validado el PBS de SUNAT y eso nos está dando a nosotros la garantía de que esa información está correcta, ¿sí? Con todo lo que nosotros hemos indicado a SUNAT en estos archivos de importación, ¿ok? Eso sería entonces en cuanto a la utilización de lo que es prestadores y su presentación en T-Registro. Va a haber casos más específicos más adelante, ¿sí? de cada una de las categorías de prestadores, ¿sí? Su modificación puede ser también en los demás procesos, como por ejemplo alta de pensionistas, alta de personal de información, de personal de tercero, derecho ambiente, baja de estos tipos de prestadores y también lo que es una baja de derecho ambiente, ¿no? Modificación de datos y todo eso que se puede ir trabajando, ¿no? Todos esos procesos, obviamente toda esa información está relacionada y se está presentando en su respectiva estructura, que el sistema ya lo tiene organizado de esta manera, ¿ok? Toda esa información nosotros nos podemos ayudar del material que se les ha adjuntado en lo que corresponde, por ejemplo, ¿sí? Al manual, ¿sí? Estos son los archivos del manual, en lo relacionado a planillas electrónicas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en lo que esté el registro, acá encontramos nosotros casos prácticos de parte de SUNAT, lo que son las cartillas de presentación, ejemplos, ¿sí? Y los errores en la carga, ¿no? Todo esto nos va a servir a nosotros para ir familiarizándonos un poco más con los archivos de importación para el T-Registro, ¿ok? Esto sería entonces en cuanto a este video.